Ya me cansé de ocultarlo. Es momento de admitir que me gusta Kainu porque al igual que él, soy tremendo fascista. Ok, eso es lo que mucha gente deficiente podría llegar a pensar tomando en cuenta el título y la miniatura del video, ya que ¿quién estaría tan loco como para hacer apología a esta clase de cosas en la actualidad? Pero en fin, la realidad es que yo personalmente creo que en la actualidad de One Piece Akainu es uno de los personajes más interesantes y de los únicos que realmente podrían rescatar a esta historia de su más grande problema, la de terminar haciendo que no nos la tomemos en serio. ¿Por qué razones no deberíamos odiar a Akainu? ¿Cuál es su papel dentro de la historia? ¿Qué es lo que nos está ocultando Oda con el personaje? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Bien, a diferencia del resto de videos en donde he analizado a otros personajes, aquí no puedo iniciar con el trasfondo de Akainu porque de momento este no lo tiene. En su lugar les comentaré, por si no quedó claro con el meme de la intro, que en este video no busco romantizar las acciones del personaje, ya que el hecho de que a mí me parezca que Akainu es God se debe totalmente a que estamos hablando de un personaje ficticio. No es que esté de acuerdo con que se hagan este tipo de vainas en la realidad, pero en la ficción no puedo negar que las acciones que cometen los personajes como Akainu hacen que estos me parezcan mucho más interesantes que los demás. Vamos, es prácticamente lo mismo que sucede con otros villanos como Makoto Shishio de Rurouni Kenshin o el propio Griffith de Berserk, que hicieron actos deleznables dentro de sus historias, pero esto hizo también que las mismas se hicieran más entretenidas, ya que el desenlace de una obra genera interés gracias a lo entretenida que puede llegar a ser su problemática. Pero dejemos de hablar de estas huevadas y empecemos con Akainu. Si nos regimos por el orden cronológico de los acontecimientos, la primera vez que este interviene en la historia es en la tragedia de Ohara. Como todos recordarán, en aquel lugar se lanzó una booster call con el fin de no dejar rastro de los eruditos que ahí se encontraban y que estaban investigando los poneglyphs, siendo esto último la razón por la que les condenaron de hecho. Pero bueno, en teoría eran a ellos a los que les debían dar mortadela, por lo que al resto de civiles que vivían en el lugar se les sacó en un buque para que no sufrieran daños. Y aquí es donde entra el protagonista de este video ordenando destruir dicho barco con el fin de erradicar todo tipo de posibilidades de que algún erudito se escapara en ese navío, diciendo textualmente que si por casualidad uno de estos terriúbitos se encontrase escondido en ese barco, todo sacrificio habría sido en vano. El mal debe ser completamente erradicado. Esto obviamente es una locura desmedida, puesto que está poniendo el fin por encima de los medios, siendo en este caso el medio hacer directamente una repartición masiva de mortadela. Sin embargo, con esto ya se nos da forma a lo que es el personaje, un tipo extremista que siempre pondrá lo que cree que es la justicia por delante, y esto es algo sumamente peligroso, puesto que cuando gente como él llega a algún puesto de poder la cosa se empieza a tornar bastante seinen, si no, pregúntenle a los alemanes. Pero bueno, a mi parecer todo lo que hizo Akainu aquí es un movimiento genial por parte de Oda, puesto que fue una forma perfecta de posicionar al personaje como el villano que más adelante veríamos que terminaría siendo en Marineford. Y hablando de Marineford, luego de lo ocurrido con Ohara no volvimos a ver al almirante hasta que entramos en la llamada Guerra de la Cumbre. Ahí el personaje tuvo un desempeño curioso, puesto que a pesar de que el rol antagónico del arco lo ocupó la marina como ente, a mi parecer es Akainu quien monopolizó el puesto de villano, y esto se debe a dos razones. La primera es que Sengoku, quien estaba por encima de él a nivel jerárquico, parecía que estaba más ocupado siendo una especie de comentarista de la guerra como si de un partido de fútbol se tratara. Y la segunda es que entre este y Akainu, obviamente fue el almirante de Magma quien tuvo un rol más activo durante el conflicto, y debido a esto las consecuencias fueron las que fueron. Pero no nos adelantemos, ya que hay una situación interesante con un personaje previo a la mortadela que repartió, y esa fue la de su manipulación hacia Squardo. El primer gran movimiento del almirante en la guerra fue aprovecharse de la debilidad del bando enemigo para debilitarlo. Él supo ver el pie del que cojeaba la flota de Shirohige y no dudó en presionar dicho lugar. Como bien mencioné antes, la justicia que este intenta aplicar justifica los medios, aunque los mismos impliquen ensuciarse las manos usando a piratas para conseguirlos. Si antes ya se nos había construido al personaje como alguien extremista al darle mortadela a un grupo masivo de personas, ahora se nos pone sobre la mesa que también es un tipo que carece del sentido del honor dentro del combate, puesto que utilizó una artimaña para dañar a Shirohige, manipulando a uno de sus hijos para que este le hiriera. Esto es brutal, puesto que como villano sabe contraponerse perfectamente al lado bueno de la historia en este arco, puesto que el bando de Shirohige, que es quien lo representaba, se nos planteaba como una familia que confiaba plenamente en el emperador. Sin embargo, el Marín, como buen villano que es, nos resalta las carencias de esa visión idealizada, puesto que con lo de Squardo nos demuestra que no eran tan familia como creíamos, ni tampoco confiaban tanto en su líder, puesto que con dicha acción pone a pensar a varios miembros de
esa flota y obliga a Shirohige a entrar en la primera línea para recuperar esa confianza. Pero dejando esto de lado, para este punto no conocíamos del todo de lo que sería capaz el almirante, y es que hasta ese momento el personaje podría haber sido perfectamente el villano cliché que solo se limita a manipular y aprovecharse de las vulnerabilidades, así como también de su posición para realizar según qué actos, algo que terminó siendo Orochi, quien de hecho también tiene un accionar motivado por el odio, pero ese puesto le iba a quedar muy pequeño a Akainu, y nos lo deja bien en claro cuando entra a combatir en la primera línea, rifándosela contra nada más y nada menos que el emperador que comandaba el asedio al lugar, y aunque a priori este no hubiera sido rival para Barba Blanca, puesto que más adelante este último demostró brevemente que le podía meter tremendo papeo eficiente, no se puede negar tampoco que Akainu le dejaría no uno, ni dos, sino 3 recuerditos al emperador. Pero bueno, hablando de recuerditos, la mortadela que le dieron a Ace es indiscutiblemente el punto y aparte más pronunciado que ha tenido la historia de One Piece en los casi 30 años que tiene de misión, y esto es gracias al señor de la fruta de magma, en parte no solo por lo que significó para los personajes involucrados en la misma, sino también porque es la más grande derrota que ha tenido el bando de los buenos en este manga, derrotas que de hecho no es que abunden mucho que digamos. Además, es aquí donde los ideales de Akainu salieron victoriosos, puesto que ya lo había dicho él mismo cuando vio a los dos hermanos juntos: que los hijos de Roger y Dragon sean hermanos adoptivos resulta siniestro, su propia estirpe es un crimen. Y ahora sería él quien se encargaría de eliminar esa estirpe con sus propias manos, poniendo un punto y final a la vida llena de problemas que tuvo Ace y dejando a Luffy prácticamente más allá que de acá debido al daño que le hizo tanto físico como psicológico. En una historia como esta el protagonista debe caer de alguna u otra manera en algún punto de ella, y vaya que Luffy cayó producto a las acciones de Akainu. Esto por sí solo le convierte en un muy buen personaje que desempeña un rol antagónico dentro de su historia, pero la cosa no iba a quedar ahí, puesto que al poco tiempo de haberle dado mortadela a Ace, Shirohige, el pirata más grande visto en acción hasta ese momento, también cayó, siendo a mi parecer Akainu el que más mérito tiene de este acontecimiento, puesto que fue él el que más daño le llegó a hacer. Ya con esto podríamos decir tranquilamente que fue el villano más importante de toda la primera parte, puesto que salió victorioso al contraponerse a los objetivos del protagonista, y además logró facturarse a uno de los personajes más importantes vistos hasta ese momento. Sin embargo, la cosa no termina ahí, puesto que al igual que los piratas, los marines también estaban expuestos a la justicia tan extrema del personaje. Ya lo habríamos visto previamente cuando hizo arder a los subordinados que intentaban escapar del conflicto, pero ahora le veríamos más claramente cuando intentó darle mortadela también a Koby, y este es un momento con una carga simbólica bastante interesante, puesto que el autor nos hace ver cómo sus ideales tan extremistas casi hacen que este eliminara al que sería más adelante uno de los marines que representan el futuro de la organización. Si vemos este momento en retrospectiva nos daremos cuenta del terrible error que habría cometido Akainu, puesto que hoy día es el almirante de flota, y Koby uno de los efectivos más valiosos de la institución que este lidera, si ya lo decía Okiji en la tragedia de Ohara: la justicia absoluta a veces puede enloquecer a una persona, manifestando así lo contraproducente que es el ideal de justicia de Akainu para sí mismo. Y es que si hablamos de la relación que ambos tenían, desde siempre ambos personajes han contrastado debido a las distintas formas de actuar que tienen, y ejemplos de ello es que en Ohara, mientras uno se encargaba de erradicar toda posibilidad de que la voluntad de los eruditos se extendiera, el otro la resguardó para que pudiera sobrevivir, o también en el caso de sus primeros encuentros con Luffy, donde uno decidió dejarle vivir a pesar de haberlo sometido completamente, mientras el otro se intentó sobreponer a todo aquel que intentaba mantenerle con vida, y dichas diferencias en su forma de pensar tarde o temprano harían que hubiese un conflicto entre ambos, y vaya que lo hubo, puesto que fueron 10 días en los que ambos estuvieron luchando para decidir quién se quedaría con el puesto de almirante de flota, lucha que terminó ganando Akainu, y que dejó a Okiji con daños graves en su cuerpo. Aquí me gustaría resaltar que One Piece es una obra en donde las voluntades tienen mucha importancia, ya que estas generalmente se tienden a traducir en la fuerza de quienes la poseen, y en Akainu vemos un tipo que no es que le falte precisamente. De hecho, el propio autor llegó a comentar que si Akainu hubiera sido el protagonista, la historia no hubiera durado mucho, y por algo sería. Esto hace que la figura del mismo se vea aún más peligrosa de lo que ya es, puesto que no solo se trata de lo que ya ha hecho, sino también de lo que podría llegar a ser para lograr sus objetivos. Pero bueno, este tampoco tiene por qué ser perfecto, ya que posterior a ese rendimiento magistral que tuvo en la guerra de Marineford, la influencia que ha tenido el personaje ha disminuido bastante, y esto se debe a que ahora ocupa el puesto de almirante de flota. Akainu ya no es ese tipo que se encarga de aplicar esa justicia directamente, sino es alguien que ahora se ocupa de gestionar a su organización con labores más administrativas, y esto obviamente hizo que el personaje bajara la intensidad, puesto que él demostró ser un excelente combatiente, pero ahora es un líder bastante cuestionable, ya que no logra conectar bien con los del Gorosei, con quienes ya ha
tenido discusiones, ni tampoco logra que su organización aplique su justicia, y un ejemplo de esto último fue la situación que hubo entre él y Fujitora en el cierre del arco de Dressrosa, donde no logró que el almirante encubriera el fallo garrafal que hubo en el sistema de justicia que tanto la marina como el gobierno mundial intentaban aplicar. Pero bueno, a pesar de que el personaje actualmente está bastante ausente dentro de la historia, yo pienso que es una de las últimas esperanzas que tenemos para tomarnos en serio la problemática de la misma, y esto se debe a que últimamente nos hemos enfrentado a villanos que tienen más carencias que virtudes. Por un lado estuvo una señora con problemas de memoria que solo fue usada como recurso cómico la gran parte del tiempo, y como saco de boxeo para quienes le derrotaron en el último arco. Luego está el que era la supuesta bestia más poderosa dentro de ese mundo, la cual se vanagloriaba por su brutalidad, pero a la que solo vimos darle mortadela a un solo personaje, y fue por compasión de hecho. Y por último tenemos a un gobierno mundial que con cada acción que le vemos tomar se resalta más su ineficiencia que su capacidad de controlar el mundo que supuestamente gobierna. Evidencia de esto son las filtraciones de información tan graves como ridículas que hubo últimamente, eso por un lado, o por el otro el haber hecho caso omiso al tipo que tiene una fruta extremadamente peligrosa que desde el vamos pudieron identificar y que además llevaba consigo el mismo sombrero que en su momento portaron tanto Roger como Shanks. Increíble. En fin, actualmente One Piece está llegando a su recta final y esta necesita que tengamos villanos que nos impongan respeto por sus acciones. Es por esta razón que considero que tanto Akainu como Barba Negra son las únicas esperanzas que nos quedan, ya que ellos, a diferencia del gobierno, sí que actúan eficientemente para conseguir sus fines. Es por esta razón que yo considero que no se debe odiar ni aborrecer a Akainu. Sí entiendo que es un personaje que hizo cosas extremadamente reprochables, y que además se encargó de finiquitar a un personaje sumamente carismático como lo fue Ace, pero creo que debemos empezar a comprender que este tipo de vainas le hicieron más bien que mal a la historia, ya que le hizo muchísimo más entretenida. Si Akainu no hubiera sido tan extremista como lo fue en Marineford, ese arco no fuera recordado a día de hoy como uno de los mejores de One Piece y de los más trascendentales dentro del shonen contemporáneo. Adicional a eso, a día de hoy es un personaje que, como bien mencioné al principio, carece de un trasfondo que nos explique las razones que le llevaron a ser como es, y tomando en cuenta lo relevante que ha sido, seguramente esto se nos revelará en un futuro, por lo que promete ser incluso mejor de lo que ya es, y es por esta razón que creo que Oda no nos ha querido revelar su pasado aún. Pero bueno, esta es mi visión del personaje. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré más análisis que hice de los personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.